Listo. Pues muy buenas tardes y muchísimas gracias por estarnos acompañando. La Coordinación de Español Lengua Extranjera de la Facultad de Lenguas y Letras les agradece nuevamente que nos acompañen a esta charla conferencia que hemos titulado Facilitadores de Lengua y Cultura Mexicana, Retos Laborales y Aprendizajes Individuales. En esta ocasión, pues nos toca participar a la maestra Lourdes Rodríguez y a una servidora, mi nombre es Ruth Soto, para compartirles este tema que principalmente creemos que va dirigido a nuestros futuros docentes también de español, no solo como lengua extranjera, sino en general para mexicanos, para universitarios, para nivel medio superior. Y pues la dinámica va a ser muy sencilla porque, como mencioné, queremos que sea una charla con quienes nos acompañan el día de hoy y también vamos a aprovechar que está nuestra coordinadora de la licenciatura en español y que ella tuvo una experiencia muy similar a la que yo quiero compartirles más adelante. Y les comento que en términos generales queremos hacer partícipe de las herramientas que obtuvimos en la preparación universitaria de la carrera de español, la licenciatura en lenguas modernas, y algunas de nuestras experiencias laborales en esta área de español como lengua extranjera. Y en primer lugar, pues vamos a platicarles muy brevemente cuál ha sido nuestro desempeño laboral. Y después vamos a darles palabra a ustedes que están aquí con nosotros para que nos hagan saber cuáles son las expectativas que tienen de esta charla conferencia. Y posteriormente, tanto la maestra Lulú como una servidora, pues les vamos a platicar de dos temas específicos. El primero de ellos es el mundo laboral como docente de español y el segundo, las oportunidades que ustedes pueden tener como asistentes de español en el extranjero y principalmente en Francia. Y pues cerraremos dándoles la palabra una vez más a todos, a quienes están con nosotros, para que nos manifiesten cuáles son sus inquietudes, que si podemos y está en la medida de nuestras posibilidades, resolverles algunas dudas que seguramente pudieran tener. Y pues sería todo. Vamos a proponernos que sea algo muy breve nuestra exposición para que más bien conversemos en conjunto y así pues poder compartir experiencias y posibilidades que ustedes tendrán muy seguramente en el campo laboral como futuros licenciados de lenguas modernas, no solo de español, sino también de francés, de inglés y, ¿por qué no?, de estudios literarios, que yo he visto que varios estudiantes están muy interesados también en explorar esta área de la docencia y que de hecho ya hay varios que lo hacen. Entonces, sin más, vamos a arrancar y le cedo la palabra en primer lugar pues a la maestra Lulú. Adelante, Lulú. Gracias, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a nuestra charla conferencia. Pues como bien mencionó Ruth, nos gustaría saber, y si pueden abrir micrófono, por favor, ¿cuáles son sus expectativas para esta charla conferencia? Es muy breve, es muy corta, pero sí nos gustaría saber del título, qué imaginaron, qué podrían esperar de nosotras. A mí me llama la atención esto de facilitadores de lengua, ¿no? No en el sentido tanto de docentes de lengua, sino facilitadores, ¿no? Viendo como estas teorías pedagógicas, pues como de finales del siglo XX y principios del siglo XXI, pues viene a mí esta situación de que pues un facilitador de lenguas, en general, no es el que te va a enseñar la lengua, sino el que te va a ayudar a construir tu lengua. Entonces, en este sentido, pues creo que para mí la expectativa es justamente como ver en este contexto no cómo voy a enseñar necesariamente español, sino cómo voy a acercar al estudiante extranjero que tiene otra lengua materna a la lengua española cuando no es su lengua. Entonces, bueno, esta era como mi expectativa. Gracias, Pili. Vamos a ver qué más nos comparten y esperemos lograr alguna expectativa satisfecha. ¿Alguien más? Alia, por favor.
Mi área es yo enseño otro idioma, pero pues justo estoy interesada en mejorar, ¿no? En esta parte de transmitir sobre todo la cultura. Entonces sí vengo a robar ideas. Muy bien, esperemos compartir algunas. Entonces, Gracias, Dalia. sí quisiera como tener un mayor conocimiento sobre esta parte de la cultura y luego sobre todo, pues si en algún momento se me llegara a dar la oportunidad de enseñar algo de la cultura mexicana que pues se me hace muy bonita, pues quisiera aquí poder aprender al respecto. Muy bien, muchas gracias, Dalia. Bueno, pues vamos a empezar. Ojalá que al término de la conversación, pues podamos escuchar sus perspectivas, intereses, puntos de vista y podamos crear algún producto al final de esta charla. Bueno, voy a empezar presentándoles a Ruth. Quizás ya más de uno la conoce. Ruth es docente de español como lengua extranjera, es profesora en diferentes facultades de la UAC y otras instituciones educativas. Se desempeña también como promotora cultural. Ha sido asistente de español en Francia e Inglaterra. También es docente FLEUR. Es directora actual de la revista Supawac y es la secretaria de prensa y propaganda en el sindicato. Y también, como ella se presentó inicialmente, es nuestra actual coordinadora de L. Y pues les cuento un poco de mí. Yo soy Lourdes, también soy docente L a lo largo de algunos años. También fui profesora de asignatura en educación media superior y superior. He sido asistente personal, he sido promotora turística y gastronómica por los diferentes grupos de estudiantes extranjeros en Querétaro. Fui coordinadora de Lengua, Cultura y Familias Anfitrionas en Cuerpo de Paz, que es una parte de la misión diplomática de Estados Unidos en México. Actualmente soy instructora de redacción académica y científica y correctora de estilo precisamente con el área de prensa y propaganda en la UAC y por muchos años he generado mi empleo. Entonces, con esto en el perfil, pues nos gustaría empezar precisamente con esas dudas que nos llegan a la cabeza de cómo iniciamos en este mundo laboral, cómo recorrimos o cómo tocamos puertas en los primeros meses y años de nuestra formación. En mi caso son 21 años desde que egresé de la Facultad de Lenguas y Letras y pues, ¿qué pasó en esos primeros meses, en esos primeros años? Pues quise responder a algunas convocatorias buscando profesores de español, profesores de segunda lengua, profesores de español como lengua extranjera, y pues más de una convocatoria también llegó a decir asistentes ejecutivos o asistentes en administración que en su tiempo libre pudieran dar clases de español a los ejecutivos o empleados extranjeros que laboraban en esas instituciones. Entonces, hay mil maneras de nombrarnos, sí, y una que más me ha gustado es precisamente lo que mencionaba Pili, facilitador de lengua y cultura. La primera vez que vi ese nombre fue en el 2004, 2005, y 4 años después de haber egresado de la facultad. Y pues llamó mi atención, pero pedía como requisito hablar inglés y yo no tenía el dominio de la lengua, así que descarté solamente por ese requisito esa oportunidad a la que después 6 años más tarde acepté dar mis pininos, pero ahorita van a saber esa historia. Entonces, en particular, sí quiero decirles que el español como segunda lengua en el área metropolitana, pues, está en auge y no es la primera vez que está en ese repunte. Querétaro, por la zona industrial y la zona académica, ha estado creciendo y en ese crecimiento han llegado empresas multinacionales en las que pues una de su mano de obra calificada, ejecutiva, de desarrollo, pues es extranjera. Y pues obviamente es un campo de trabajo para muchos de nosotros y bajo esta circunstancia pues las puertas se pueden abrir sabiendo literalmente tocar y saber tocar a veces hasta con fuerza. Yo empecé precisamente en julio del año 2000
y pues salí con mucha energía, con muchos bríos, me sentía súper preparada. En mi currículum yo lo llamo que era un currículum muy crudo, porque pues no pasaba de una página, y no por tener mucho o poco implicaba apertura de puertas, sino simplemente no tenía la experiencia suficiente. ¿Cuál era mi experiencia? Había sido asistente en el área de Tecal para la reservación de horas de Tecal, había sido asistente para el acomodo de materiales, ya después en el segundo año, bueno, cuarto semestre, quinto semestre, con el servicio social, me enfoqué precisamente en el área de español para extranjeros, pero solamente nos dedicábamos a la elaboración de materiales. El contacto real con estudiantes interesados en el aprendizaje de la lengua, pues era nulo, era mínimo, porque pues había prioridades para los que estaban más avanzados en el área y no necesariamente para los que estamos iniciando. Entonces, pues no tenía experiencia. Más crudeza de la que les platico no se puede ostentar en un currículum, y el mío era un buen ejemplo de tintazos nada más. Bueno, toqué varias puertas, sí me recibieron mi currículum, casi siempre era después le llamamos, claro que es esperanzador, pero también es desalentador, dado que pues son las palabras más emotivas para los primeros pasos, pero como nunca se cumplen del todo, pues también desmotivaba. En particular tengo presente que en una escuela me dijeron, sí, bienvenida, pero primero te vendemos un curso. No recuerdo la cantidad, sé que eran menos de 1,000 pesos, todavía se denominaban nuevos pesos, y pues obviamente yo recién egresada, después de exprimir de alguna manera los recursos familiares por 4 años de preparación, pues no quería hacerlo una vez más. Así que pues mi bolsillo, puedo decir que gritó, no, Lourdes, no tomes esa opción, no tienes 1,000 pesos, pero también me pegó el ego. ¿Por qué? Porque en la facultad nos prepararon, y seguramente ahora con estas especializaciones tienen más herramientas para poder enfrentar el mundo laboral y la demanda que está en el mercado. En mi caso, yo sí me sentía preparada en el área de español para extranjero, pero lo que no tenía eran herramientas para saberme vender, para saber tomar decisión de hacia dónde orientar mi rumbo profesional. ¿Cómo empecé a trabajar? Pues obviamente no fue bajo esas circunstancias, toqué puertas en diferentes espacios, y un día llegó una llamada, una mujer de Canadá, francófona, me dice, estoy interesada en clases de español y me gustaría pues probar. Para mí fue una sorpresa porque pues solamente había dejado currículum en instituciones, y pues me dijo que había sido a través de la Alianza Francesa. Sí, también toqué la puerta de la Alianza Francesa porque uno nunca sabe, ¿no? No como maestra de francés, no tengo esas habilidades, pero de ahí me llamaron. Y así empecé en el mundo laboral, como emprendedora, como el concepto de freelancer, y ahí me he mantenido con trabajo formal o por mi cuenta. Después de esta pequeña experiencia, pues vas creando tu nombre, vas creando tu perspectiva profesional, y te das cuenta que puedes jugar en diferentes ambientes. Como me presenté en estos años, he sido asistente personal de aquellos famosos newcomers que buscan oportunidades, sea laborales o sea de retiro, o que por alguna razón tienen pareja mexicana y pues deciden instalarse en este territorio, pues hay que orientarlos. Si la facultad, bueno, no la facultad, el currículum de la licenciatura me preparó para el mundo laboral, o sea, honestamente digo no, bajo ciertas pesquisas o bajo ciertas pues consideraciones. ¿Por qué? Porque sí me dieron el contexto, sí me dieron las herramientas, preparación de materiales, análisis de perfil de estudiantes, metodologías de aprendizaje, técnicas. Tenía todo el contexto, pero el mundo real es un poquito crudo, como les menciono. ¿Por qué? Porque dependemos de las expectativas de nuestros contratantes, sean a nivel institucional o sea a nivel
privado. Además de eso, hay que lidiar con algo que pues tampoco nos preparan mucho, o seguramente yo estaba dormida en esa clase porque no tenía contexto de cómo profesionalmente tenía que estar dada de alta en Hacienda, cómo pagar impuestos, cómo saber cómo cotizarme, pues en la competencia, porque esa competencia puede ser desde no tan profesional en el sentido de que queremos vendernos como personas preparadas, pero después escuchas que hay instituciones que preparan en menos de 100 horas a maestros. No está mal, pero la competencia indica que probablemente ellos puedan vender sus servicios o más baratos o más caros. Después de eso, pues el currículum va creciendo, ves las competencias de tus compañeros y ves que todo lo que aprendiste académicamente hablando te dio el contexto, te dio las herramientas para enfrentarlo, pero ya está en uno desarrollarlas. ¿Cómo las desarrollas? Tomas cursos de historia, tomas clases de gastronomía, aunque no seas un buen chef, o al menos ahora con las herramientas tecnológicas puedes ver videos en YouTube, puedes ver tutoriales, o literalmente tomas la mochila y te vas a explorar los mercados, vas a explorar las cantinas, vas a explorar los parques para tener herramientas y podérselas vender a tus estudiantes. Así que un día normal, tu clase se convierte en tamales, o un día normal vas con tus colegas a cenar para hablar cómo es su existencia después de 2 años de vivir en México y sigues contextualizándolos en el mundo en español, o un 16 de septiembre te topas con esos estudiantes para saber cómo están viviendo la cultura mexicana. Entonces, esos años de preparación tenían realidad y ahí ya pude valorar lo que sí la licenciatura forjó en mí, pero también el plus se lo di yo al estar pues indagando, cuestionando, preguntando, siendo curiosa. Esta mañana alguien me dijo, para entenderme a México hay que ser curiosos. Y pues sí, a pesar de ser mexicanos hay que ser curiosos, hay que construir nuestro currículum, y esa hoja, no son 10 hojas ahora, son 2 hojas en términos de presentación. Ahora mi biblioteca personal de 3, 4 libros que compré en la carrera, ahora son, pues no diré que un gran librero, pero son los suficientes libros para contextualizar cualquier requisito y necesidad de mis participantes o de mis estudiantes. Puedo satisfacer necesidades pedagógicas de un médico, de un psicólogo, de un abogado. Ahora estoy con retirados y pues los que contextualizo en actividades lúdicas que les den pues herramientas para pasar el tiempo. De mis mejores experiencias profesionales, debo decir que profesionales y personales, fui compañera por 11 años de un hombre de más de 80 años que tenía cansancio crónico, y por estar hablando español, hablábamos de literatura, de política, criticamos a muchos jefes de Estado nacionales e internacionales, perdón, trabajamos textos como, ustedes ven aquí a Condorito, ¿sí? Llegamos a trabajar con Condorito, llegamos a trabajar con Libro Vaquero, llegamos a trabajar con ay Dios mío, el Desbarrancadero, que es uno de los libros, que era uno de sus libros favoritos. Así que como creadora de materiales, pues no nada más era gramática y conversación. Tenía que explorar todo eso para poder contextualizar a mis estudiantes. Ya después, como administradora, en el 2010 cambió mi perfil, ya no era maestra, ya era administradora académica, y primero tenía que contextualizarme con otros administradores para saber qué es lo que la institución requería de nosotros
como facilitadores con experiencia previa y después como contratantes de nuevos facilitadores. ¿Qué les pedían? Sí, experiencia, pero no necesariamente en años, sino experiencia de contacto intercultural, de contacto con personas en diferentes situaciones, con personas que pueden vivir tranquilamente en la ciudad, pero si se enfrentan a condiciones en el campo, que era el contexto de esta organización de dar servicios de voluntariado en diferentes comunidades, pues el facilitador de lengua y cultura tenía esa necesidad profesional de saberse desempeñar para subir y bajar montañas, poder comer cualquier alimento, no tener nada más como esa lista de vocabulario y váyanse al mercado, no. Ahora es la lista de vocabulario, pero vete al campo para buscar las hierbitas que te vas a comer con el pollito o el pedacito de carne que la familia pudo cocinar para ti hoy. Y eso es lo que les pedíamos a nuestros interesados en trabajar en Cuerpo de Paz, que era la organización. Abrir tu mundo, tocar diferentes contextos para enriquecer tu experiencia y desde tu experiencia poder compartírselo a estos ojos extranjeros y no necesariamente con generalidades. ¿Por qué? Porque también esa es una de las perspectivas viciadas que probablemente son individuales, no tan colectivas, sino en el sentido de, ok, es que todos los mexicanos llegan tarde. No, desde tu experiencia personal, ¿cómo es el manejo del tiempo? ¿Es que los mexicanos comen picante? No, desde tu experiencia personal, ¿qué significa comer picante? ¿Cómo comes picante? ¿En qué condiciones comes picante? ¿Es que las mujeres latinas coquetean así? No, desde tu experiencia personal, ¿cómo coquetean? Entonces, todo eso de los 10 años de experiencia previa al momento de tocar la parte administrativa es revalorizar o evaluar, mejor dicho, evaluar y hacer un buen diagnóstico de mi experiencia, cómo llevarla a manos de personas que en su primer contacto no es con la ciudad, sino con una comunidad y lo que le va a demandar. Y pues como facilitador, esa era su función. Despojarse de estos mitos, creencias y generalidades para aceptar tu propia experiencia y compartir esa experiencia. Y creo que en 8 años que estuve ahí, me tocó conocer maestros con una riqueza increíble, con multiculturalidad, algunos por venir de diferentes ciudades y comunidades mexicanas. Lo que sí me extrañó mucho es que de la Facultad de Lenguas y Letras llegamos a tener 4 o 5 participantes en cada convocatoria de 7 convocatorias que quizás hicimos buscando facilitadores de lengua. Probablemente en total tuvimos unos 8, 10 egresados de la Facultad de Lenguas y Letras. Los demás venían de diferentes zonas. ¿Por qué nunca tocaron nuestra puerta? No lo sabemos o nunca lo supimos. Y en las últimas convocatorias en donde yo ya no participé, seguía siendo esa circunstancia. Entonces, sí, la facultad nos prepara, nos da herramientas, pero necesitamos construir nuestras propias herramientas para llegar a tocar puertas y vendernos con valor, con el plus del autoaprendizaje para poder dar un buen servicio a nuestros estudiantes. Y siempre me emociono, ven que me pongo roja. Entonces, con esto termino mi participación. Le paso la voz a Ruth, por favor. Gracias, Lulu. Gracias. Pues, ¿sí me escucho bien? Sí. Gracias. Pues ustedes han visto, esta es una óptica, una visión de la experiencia personal de Lulu como docente aquí en México. Y si me ayudas con las diapositivas, Lulu, en mi caso yo seré más breve porque queremos darles la palabra, como se los prometimos al principio, para que ustedes participen también más que nosotras. Quiero platicarles de la experiencia que tuve 2 años después de egresar de la carrera. Yo tuve la suerte de que a la mitad de la carrera comencé a colaborar en mi servicio social, lo empecé temprano, en aquel entonces, bueno, también creo que ustedes lo tienen, al 5º semestre ya pueden llevar a cabo el servicio social, si no me equivoco, y tuve la suerte de empezar a adquirir experiencia
dado que en su momento, todavía no pasé la lista, en su momento, voy a contextualizar nada más un poquito, pues comencé como varios de los que están aquí acompañándonos, que han hecho servicio social o lo están llevando a cabo, tener esta oportunidad de interactuar con estudiantes que venían de universidades, mayormente, estoy hablando de hace ya 20 años, y eso me permitió entonces ir perdiendo el miedo, ir haciendo mis pininos como docente, y posterior a ello, pues igual como les mostramos un poquito nuestro currículo, no es con el afán de presunción, sino más bien de mostrarles que la carrera, yo la bendigo de verdad muchísimo, porque me ha dado herramientas extraordinarias para poder desarrollarme en varios ámbitos, como lo han visto, he hecho la promoción cultural, me ha tocado también la corrección de estilo. No puedo decir, pero creo que sí, lo que más me apasiona de lo que me formó en la licenciatura de Lenguas Modernas en Español es la enseñanza del español como segunda lengua y como lengua extranjera. Y bueno, enfocándome ya a lo que les quiero compartir el día de hoy, es que tuve la suerte de partir en la primera generación de 100 estudiantes, de 100 asistentes mexicanos con distintas formaciones, no únicamente de nuestra carrera, sino eran de todas las carreras habidas y por haber. Me tocó por allí ingenieros, arquitectos, abogados, etcétera. Y ellos no tenían formación pedagógica. Yo llevaba esta ventaja de ya tener 4 años enseñando el español. Y ahora sí, la siguiente diapositiva es para mostrarles que el primer pueblito en el que estuve fue en Francia, y ahí me tocó enseñar la cultura. Nuestra primera función era transmitir la cultura mexicana. Había asistentes de Colombia, de Inglaterra, de Francia, de muchos países. Y en mi caso, pues me vi sin herramientas tecnológicas como ahora las tenemos, que de verdad también hay que agradecer a la tecnología que nos permite compartir. A mi experiencia en Dole, la ciudad natal de Louis Pasteur, es que me tocó trabajar con preparatorianos, un campo que yo me fui con una no muy buena experiencia aquí en México. La primera vez que di clases a mexicanos fue con puros preparatorianos y yo era pues jovencita en aquel entonces, recién egresada, y me costó mucho trabajo, pero el hecho de trabajar en Francia, y ustedes lo van a ver en unos testimoniales que les voy a presentar al finalizar, no míos, pero pues es adaptarte, como también ya lo dijo Lulú, hay que actualizarse, hay que ser autodidactas también, porque de pronto tuve no solo los preparatorianos, le di clases a la universidad abierta, de ellos me sobrepasaban en el conocimiento de la historia de México, porque de pronto me preguntaban cosas que yo decía, híjole, eso no me lo sé, pero lo investigo, y sí me ponía rojita, dijo Lulú, ¿no? Esto a mí me abrió esa posibilidad de entonces ponerme a estudiar más. Llevaba mis herramientas porque ustedes lo saben, en la licenciatura en español propiamente nos dan clases de cultura, nos dan clases de historia, ahora normalmente culturas prehispánicas, etcétera. Y bueno, pues con este conocimiento, este bagaje que ya llevaba, yo también tuve que buscar otras cosas porque hay algo que dijo Lulú y es importante. Cuando a los estudiantes les interesa aprender cultura, pues está bien que les presentemos diapositivas y les hablemos de los aztecas, de los mayas, etcétera. Eso les encanta. Pero más aún, el vivir la cultura popular, creo que es lo que les fascina. Y en mi caso, en esta primera experiencia que tuve con preparatorianos y adultos mayores, pues era irles a platicar de cómo se preparaba una quesadilla, y hacíamos la quesadilla. Nos costaba un poquito de trabajo conseguir ahí las tortillas, que eran harina nada más, tortillas de harina propiamente. Hicimos guacamole, hicimos bailables, también por ahí juegos de representación, y con esto yo les fui impulsando para descubrir y acercarse más a nuestra cultura. Esto fue un primer año, y el segundo, me paso a la siguiente diapositiva, Lulú, tuve la suerte de renovar en la bellísima ciudad cultural de Lyon, Francia, y ahí ya me tocó igual trabajar con un colegio de chiquitines y aparte igual con preparatorianos, y todavía fue más fuerte el lazo de que yo ya iba más motivada. Bueno, me quedé los 2 años seguidos en Francia,
Y esto me permitió entonces ya trabajar con más recursos y con más experiencia previa del contexto de enseñar el español como lengua extranjera, no como segunda lengua, que fue el caso de la maestra Lulú, que también lo he hecho, pero en esta situación fue, incluso llegué a organizar hasta un festival. Esa fue como mi estreno para la promoción cultural y principalmente la cultura mexicana. Y ahí pues ya nos adentramos a más cosas, ¿no? No nada más fue la cocina, sino también hicieron declamaciones de poesía mexicana. Por ahí había otros asistentes de español que me prestaron vestuario para hacer bailables típicos de México, y eso de veras que les fascina. O sea, es algo que traemos muy en la sangre latina, la fiesta, porque así nos identifican, pero también creo que fue otra manera, que es el propósito de este programa de ser asistentes de español en Francia, y vuelvo a repetir, no únicamente México, sino países de Latinoamérica. Comparto la página donde ustedes pueden postularse para ser asistentes. Es el gobierno, específicamente la Secretaría de Educación Pública, se le llama intercambio de asistente de idioma México-Francia, en el que aún después de 20 años, porque yo fue en el año 1999, pues ya van más generaciones, es muy fácil ir a Francia. Lo único que tendría que apasionarles y recomendarles es que pudieran estudiar español, por lo menos A1, A2, y si lograsen llegar a B1 sería magnífico. En aquella Francés. época, Ujú. ¿perdón? Francés. ¿Qué dije? Español. Sí, francés. Perdón, sí. Gracias, Lulu. Porque verán unos testimonios de 2 estudiantes mías que fueron estudiantes de francés y que posteriormente aplicaron a esta beca, y su formación, una es antropóloga y la otra es abogada. Pero como son amantes de las lenguas, ya lo decíamos en otra conferencia, eso nos abre más las posibilidades. Entonces, aquí en el chat, ya se las compartí, hay esta posibilidad de irse a Francia, pero y de la misma forma les voy a compartir por si en algún momento quieren explorar, y desde luego para irnos a Estados Unidos. Los chicos de la licenciatura en inglés, si hay uno por aquí, normalmente existe esta beca que es la Fulbright, que les permite hacer estudios de licenciatura, alguna movilidad académica, y al mismo tiempo ser asistentes del idioma, en este caso del español. Y pues bueno, yo quisiera ya casi para terminar, solo destacar que a mí la licenciatura en lenguas modernas, la verdad es que sí, me dio muchas herramientas, y como tuve la suerte de iniciar a la mitad de la carrera, teniendo la experiencia de ser profesora de español para extranjeros, posteriormente, pues ya me fui sin mucho miedo, más que el de tomar un avión, porque era la primera vez que lo hacía, y aparte, pues conocer otra cultura y adaptarme a ella, que igual como mencionaba Lulú, los contextos culturales son muy distintos, y en este caso, pues yo había estudiado francés como 10 años atrás y no me acordaba más que el bonjour, comment ça va, etc. Alia, yo les decía, fue alumna mía, y ahora está en su 3er año como asistente de español en Francia. La pregunta que le hice a Dalia y a Emilia, antropóloga, fue simplemente, ¿qué te ha dejado ser asistente de español en Francia? A sabiendas de que ellas no tienen la misma formación que nosotras, pero que su ventaja es estudiar otros idiomas. Entonces, voy con esto y me dice... Mi nombre es Dalia y soy asistente de español en Francia. Ahora estoy asignada a la Academia de Nantes en la ciudad de La Baule-Scoublac. Es un pequeño pueblo cerca de la playa. La playa está a 5 minutos y muy cerca hay otras ciudades como Guérande, Pornichet. En realidad hay muchos pueblitos muy bonitos cerca y quería contarles un poco sobre mi experiencia como asistente. La verdad es que a partir de este trabajo como asistente, no solo me ha ayudado mucho de manera profesional, porque tener en tu currículum que has trabajado en otro país como profesor de idiomas, la verdad es que ayuda mucho, pero también es una experiencia personal que no vas a encontrar en ningún otro lugar. Tienes, la verdad es que muy pocas horas de trabajo
y los maestros en general te ayudan mucho para entender el sistema educativo, perfeccionar tu método de clase, también para preparar material. Aprendes muchísimo de todos los maestros y te expone también a la cultura francesa, pero también al intercambio con tus alumnos. Y creo que eso es un intercambio de conocimiento entre tú y el país, con tus maestros, tus alumnos, tus compañeros y los otros asistentes. La verdad es que es una experiencia que no encuentras en ningún otro lugar, que te permite, además de estar trabajando en el liceo, en el colegio en el que estás asignado, puedes estar estudiando y perfeccionando el francés, puedes estudiar después, acceder a educación en Francia o en Europa. La verdad es que es una experiencia que te deja mucho y al final la verdad es que todos queremos quedarnos. Te permite viajar, tenemos las vacaciones de acuerdo al sistema escolar francés, entonces tienes muchas oportunidades de viajar, de conocer otras ciudades. El gobierno francés da mucho apoyo a los asistentes. Entonces puedes viajar, tienes descuentos en muchas actividades culturales, en gimnasios, en conciertos. La verdad es que más que un trabajo, parecen vacaciones todo el tiempo. Te la pasas muy bien y profesionalmente la verdad es que puedes estudiar muchísimo el idioma y la metodología, pero hasta que estás aquí encontrándote con adolescentes que hablan la lengua pues de manera cotidiana y con tus profesores y el francés en la burocracia. La verdad es que tú crees que sabes francés hasta que estás en Francia haciendo papeleos. Sí, la verdad es que yo desde que escuché del programa me enamoré. Fue de los primeros días que estudiaba francés y desde ese momento mi meta fue trabajar hacia eso, certificarme en francés y poder acceder a este programa y no me arrepiento, todo ha sido la verdad más de lo que esperaba y he podido conocer muchísimo el país, la cultura, la lengua. Estaba antes asignada a Le Mans y a Alon, otras dos ciudades, entonces la verdad es que me ha dado la oportunidad de conocer muchísimo y si por mí fuera nunca regresaría, pero el objetivo de esto es que regresemos a México y podamos tener más experiencia y compartir con nuestros estudiantes lo que conocemos. Entonces, si tienen alguna duda, esta es su señal para dejar todo y aplicar para este programa. Vale, pues muchas gracias y cualquier duda, estoy a sus órdenes. Bye. Y vamos con el segundo testimonial y cerramos con eso para darles la palabra a ustedes. Ella es Emilia. Lo que a mí me dejó ser asistente de español en Francia fueron varias cosas. Por un lado, yo nunca había trabajado frente a grupo, nunca había dado clases, entonces fue la primera vez que estuve como maestra y de alguna manera fue una manera muy amable de empezar como trayectoria de docente, porque pues hablaba de cosas muy cómodas para mí, de mi cultura, de mi país, y yo con formación en antropología, eran cosas que conocía bien y que me gustaba mucho compartir con los alumnos. También me sirvió para tener como una primera, pues acercamiento con la cultura francesa directamente, y fue la primera vez que yo llegué a Francia, y que es una súper manera de conocer un país a partir de hablar con chicos de secundaria, que era con los que yo estaba. Yo estuve en la ciudad de Orleans, cerca de París, pero me tocó dar clases en una escuela que se llama aquí escuelas prioritarias. Es una escuela de un sector popular, y en este caso era una escuela con un gran porcentaje de población migrante. Entonces yo no tenía alumnos franceses, creo que tenía uno o dos como completamente de 2 o 3 generaciones de franceses en su familia. La mayoría eran chicos, como es en realidad el país francés, eran chicos de muchos países, de África, de Marruecos, de Algeria, del Congo, de República Democrática del Congo, chechenos, tenía alumnos portugueses, españoles, también, por ejemplo, aún si había mucho marroquí, había también de diferentes etnias de Marruecos. Entonces yo aprendí muchas cosas de la
conformación cultural de Francia y pues de tradiciones, de algunas palabras en otros idiomas y de cómo conviven todos estos diferentes universos o estas culturas diferentes en Francia. Eso fue muy interesante para mí y creo que yo con algunas otras personas que fueron asistentes y que tuvieron como grupos más homogéneos, por decirlo así, de franceses, que no vieron tantas cosas como yo vi en los grupos en los que trabajé. Me sirvió también como una experiencia laboral, porque pues es muy ameno llegar a otro país cuando ya tienes un contrato de trabajo, cuando te está esperando gente, las maestras con las que trabajaba me ayudaron a instalarme. Entonces fue una manera muy cómoda también de llegar a Francia, porque bueno, tenía esa seguridad. Tenía un sueldo que me permitió también conocer un poco más de Europa y creo que, bueno, también mejoré mucho mi francés, que no tenía yo llegué a Francia con un B2, pero ya es una cosa muy diferente de lo que hacían en clases, ¿no? Si maestro Ferrut, que lo que se ve todo el día viviendo en una inmersión completa en el país. Entonces yo creo que esos fueron los elementos más importantes de mi aprendizaje como asistente de español en Francia. Yo nada más quiero decirles que estas dos chicas representan la experiencia que yo también viví hace 20 años y que les invito a que se animen, a que pierdan el miedo y la experiencia se adquiere trabajando también. Y lo único es que de ello, pues es al compartir la cultura mexicana, que fue mi caso, me permitió conocer y descubrir otras culturas y amar más la mía. Entonces, con esto cerramos nuestra participación y les cedemos la palabra a ustedes, chicos, porque les prometimos que sería una charla conferencia y en los 10 minutos que nos restan, pues estamos a su disposición, a sus órdenes, para alguna inquietud particular que tuvieran, con todo gusto. Gracias, chicas. Gracias. Empezamos con Pili, por favor. Ay, híjole, a mí me moviste, Ruth, todo, así, casi me pongo a llorar ahí, ¿no? Digo, yo siempre digo que mi vida se divide en un antes y un después de ser asistente, por lo mismo que tú decías, yo nada más estuve un año, y la verdad es que a veces me arrepiento de no haberme, animado a renovar, pero bueno, en ese momento tenía yo otros asuntos y bueno, por eso regresé. De Francia llegué a Querétaro, yo soy de la Ciudad de México, entonces desde que me fui a Francia no he vuelto a la Ciudad de México. Bueno, la pandemia me llevó unos meses el año pasado, pero algo quería yo comentar, digo, yo estoy un poquito en desacuerdo, pero es como cada quien le va en la feria, con lo que dijo la chica de que no era tanto un trabajo, sino eran unas vacaciones. Y yo nada más quiero comentar una parte de la experiencia que yo tuve. Antes de mí, había habido yo estuve en el norte, en Amiens, entre París y Lille, y antes de mí había habido un asistente que no recuerdo de dónde era, pero que abiertamente llegó y les dijo en la escuela que ella solamente había ido a Francia a encontrar un marido y a casarse. Eso a los maestros de las escuelas donde yo trabajé los molestó, pero muchísimo, porque dicen que además se iba los fines de semana y no regresaba sino hasta 5 días después. Entonces a mí me traían así. De hecho, mi primera clase, nunca olvidaré el regaño, cuando entro y les pregunto a los chicos de un segundo, ¿no? De un segundo año que casi no hablaban español. Oigan, ¿y ustedes son deportistas? Entonces vino un regaño tremendo, así de, no, es que ¿por qué les dijiste esto? ¿Qué fue lo que dije? Es que les dijiste ustedes son deportistas y no les dijiste vosotros sois. Entonces ahí, pues es que yo nunca en la vida le voy a decir a nadie vosotros sois. Esa es como la situación. Pero bueno, ahí me parece que estas experiencias son interesantes y yo me voy a esto que tú decías de que cuando uno ve la cultura de los demás, entonces empiezas a comprender la tuya, ¿no? Cuando uno llegas al principio y como que los primeros días todo se te hace maravilloso y que México es feo, pero después se pasan los días y entonces viene lo contrario, ¿no? Francia es horrible, es lo más terrible que hay en el mundo, nada como México.
y ya después como que adquieres esta madurez de verlo. Entonces, bueno, yo también termino como diciéndoles a todos que si está en sus posibilidades lo intenten. O sea, es una experiencia profesional importante. O sea, yo ahí decidí que quería enseñar lenguas. No he vuelto a enseñar español como lengua extranjera, es algo que algún día quisiera volver a hacer, pero no lo he vuelto a hacer, pero no he dejado de enseñar inglés desde que regresé de Francia, ¿no? Nunca he dejado de hacerlo. Entonces, bueno, es algo que yo los invito a intentar y bueno, los chicos de inglés y los chicos de español de la carrera, que aquí hay alumnos de inglés y español, tienen todas las armas. En nuestros tiempos, y digo porque están los míos y por lo que entiendo los tuyos fueron como unos 3 años antes que yo. En nuestros tiempos no te pedían ese nivel de francés, pero ahora sí se los piden. O sea, bueno, sí te lo pedían, pero no te pedían que comprobaras. Yo nunca me he certificado en francés y me fui a Francia. Y nos hacían una entrevista y todo, pero ahora esa es como mi recomendación. Aprendan francés como con esa intención y láncense. Es una experiencia muy padre para ustedes como alumnos. Tienen toda la tecnología que nosotros no teníamos. O sea, tienen un celular en el que pueden hacerle la videollamada a su familia cada que se les antoje. Yo recuerdo mi primer fin de semana fue de llorar porque no conocía a nadie, mi familia estaba aquí, bueno, tremendo, no lo teníamos. Entonces, bueno, pues la formación que ustedes tienen, aprovechen. Y perdón, creo que me extendí mucho, pero... Te dejamos que afloren las emociones, Pili. ¿Ya ves? Gracias. Dice Jania que qué bueno. Pues alguien más, chicas, por ahí nada más tenemos un joven, Iván, algo que quisieran compartir. Sí, adelante, Jania. Pues bueno, o sea, yo no he tenido experiencias como docente de español, pero yo cuando entré, yo soy de inglés, pero yo cuando entré a la facultad mi idea era, sí, español para extranjeros, sí, sí. Y llegamos y nos dijeron, Nuevo plan. pues lo siento, cariño, ya no hay líneas terminales. Entonces, pues ahí se quedó como que mi idea y dije, bueno, lo voy a intentar con inglés, pues tengo un nivel muy bueno y pues aquí ando. Ahorita pues por eso de la tecnología y pues del querer conocer otras culturas, entré a un grupo de extranjeros donde conocí a una muchacha coreana y una tailandesa. Y pues yo ahorita desde chica estoy interesada en la cultura coreana y pues estoy aprendiendo coreano y por una clase en la Universidad Michoacana que hicieron convenio aquí con la UAC y estoy estudiando por mi cuenta tailandés. Entonces pues estas dos compañeras mías que conocí en ese grupo pues son las que me han estado apoyando con cosas muy culturales. Y pues mi amiga coreana ha estudiado español, pero en España. Entonces cuando intentó hablar... Te apagó tu micrófono, Juana. Ay, perdón. No te Fue un choque cultural muy grande. Y pues se interesó mucho por la cultura mexicana y pues le conté como que lo básico que yo sabía, ¿no? Porque muy experta en otras cosas, pues no soy, no me gusta mucho la historia, pero sí le conté como datos interesantes por aquí de Querétaro o de otros estados que sabía. Entonces, pues sí he querido tomar la oportunidad de irme pues a otro país como asistente, solamente que aún no la he encontrado y pues creo que la información que nos dieron, pues bueno, para mí sí me va a servir terminando pues ahorita la licenciatura, ya que estoy en séptimo, pues poderme ir como asistente y prepararme, pues igual como asistente en español y quitarme ahí la espinita de enseñar español para extranjeros. ¿Quién quita y después es tu camino, Jania? Ya, nada más quería agregar antes de darle la palabra a Saraí, que igual la Fulbright incluso puedes hacer movilidad académica, o sea, te puedes ir desde quinto, sexto hasta el final, y la verdad es que yo sí les recomiendo, chicas e Iván. Nosotras no tuvimos esa oportunidad hace 20 años, pues era esperar al finalizar la carrera para ver dónde había becas y perseguirlas, y pues salió el programa de este asistanado. Pero si tienen la oportunidad de inglés, de estudios literarios y por ahí alguien nos acompaña de francés, pues por ahí les invito a que tomen nuestros cursos en la licenciatura. La maestra Verónica Mares, que ahorita se está integrando, ella ha formado a varios de la licenciatura en inglés, en francés, a mí también me ha tocado darles,
Y pues todos tienen la oportunidad, ya lo dijo Pili, hay herramientas y hay que saber aprovecharlas y pues anímense. Y bueno, pues vamos a cerrar con Saraí. Adelante, Saraí, gusto que estés con nosotros. Hola, muchas gracias. Está muy interesante, la verdad. A mí el programa que más me interesa pues es el de Francia, porque ya llevo algunos años estudiando francés y tengo tengo dos preguntas. La primera es, ¿hay becas, me imagino, o es como necesario ahorrar más, o sea, como un determinado tiempo? O sea, ¿cómo lo hicieron ustedes? Me da curiosidad esa parte. ¿Cómo es lo de las becas y demás? Y otra cosa es, ¿sería bueno como trabajar un tiempo aquí en México antes de aplicar a ese trabajo como para tener como experiencia docente o sería buena idea aplicar terminando la carrera? No sé, ¿qué podrían platicarme? Sí, pues mira, becas como tal hay muchísimas puedes encontrar, pero en el caso de del ser asistente en Francia, creo que lo dijeron las dos chicas, te contratan y te pagan muy bien. O sea, como estudiante, la verdad es que vive bien. Yo en su momento, cuando tuve la experiencia, sí preferí trabajar un poquito, adquirirla, adquirirla antes de irme, y esto me favoreció bastante porque inclusive los profesores a los que yo asistía me dejaron por completo el grupo, casi que generalmente está el profesor sentadito y te deja que tú colabores. Y a mí tuve la suerte de que me dejaban los grupos, así fueran adolescentes, que a veces me costaba un poquito disciplinarlos, como les decía, pero pude dar la clase yo solita. Entonces me dio ya la seguridad del hecho de haber realizado mi servicio social en la facultad, y el sueldo que recibía, les prometo que hace 20 años era lo mismo que ganaba como docente teniendo como 30 horas frente a grupo, y solo consiste en 12 horas que se imparten durante la semana. Y los profesores te van diciendo, ahora me apoyas tú con este tema, háblales de las posadas, háblales del 16 de septiembre, y entonces ahí uno, aunque a lo mejor nos resistimos a la historia, pues tiene que estudiar para poder compartir eso. Y lo que yo vi que más lo disfrutaban es lo que les comentaba, hacer quesadillas con guacamole y en lugar de cilantro le ponían perejil porque no encontrábamos el cilantro fácilmente. Entonces, sí, Saraí, si tú quieres, hay las dos posibilidades. Recién egresada puedes buscar una beca. Lo único que también hay que decir, y Pili no me dejará mentir, es que sí en su momento eran con cartas de pasantes. Ahora aumentó la exigencia y sí tienen que estar titulados. Entonces eso les lleva aproximadamente un año, que creo es suficiente para que puedan adquirir experiencia. Entonces, sí. me dejan meter la cuchara un poco. Si vas a buscar oportunidades laborales, también piérdete, en el buen sentido, un fin de semana en los mercados, en las zonas turísticas, pero más comunitarias. Vete a los pueblos cercanos a donde vives para que lleves la experiencia viva, porque no es lo mismo adquirirla en la teoría, en lírico, sino vete a las comunidades para que lleves eso más vivo, llevas fotografías, toma un poquito de videos, testimonios de las comunidades, y eso te va a dar una riqueza increíble. Ok, gracias. Sí, ¿no de qué? Y terminamos con Lucy, que también nos quiere preguntar algo. Adelante, Lucy. Hola, maestra. Primero, también más que nada, muchas gracias por las conferencias. Estuvo muy interesante, la verdad. Y pues en mi caso tengo dos preguntas. La maestra Lourdes al principio también mencionó que cuando estaba buscando trabajo, entonces presentó para varios lugares, y entre eso me surgió más que nada la duda de cómo es la competencia laboral, más que nada cómo ella lo sintió, si en el sentido de que sentía que le faltaban como conocimientos para ser apta para un puesto de trabajo o cosas así, o bueno, sí, más que nada cómo se sintió ella por la competencia. Y la otra es para la maestra Ruth, que en su experiencia en Francia, ¿cómo fue que, o sea,
¿cómo sintió estar en un país nuevo así sin conocer nada y, o sea, llegar prácticamente a un país en ceros? Y como usted mencionó, apenas recordaba unas cosas de francés, del idioma, y entonces así como llegar de jalón, que le llegó de unas cosas de jalón y órale, te lo tienes que aprender y te tienes que acostumbrar a nuestra manera de vivir, porque pues es muy diferente lo que ellos viven a lo que nosotros ya estamos acostumbrados. Sí, Perfecto. le cedo la palabra primero a Lulu. Ok, gracias. Bueno, gracias por tu pregunta, Luz. Pues, como les mencioné, académicamente hablando tenía la preparación, pero no teníamos la preparación porque no tenemos no teníamos, no sé si ahora existe, creo que en algunas facultades invitan a reclutadores para que te bombardeen con preguntas, para darte una mini capacitación de qué esperarían los centros contratantes de ti, pero en mi época no recuerdo y les reitero, puede ser que estaba dormida, pero no teníamos esa preparación de cómo foguearnos, cómo vendernos, como alguna profesora nos decía, que hay que saberse vender para que seas una buena carta, y no todo respondía en el currículum. Por ejemplo, ustedes ven, mi timidez no ha prosperado, entonces ir a tocar puertas era lo que no tenía yo, esa capacitación previa de tienes que vestir así, si acaso importaba, o el discurso de presentarte, o esa famosa carta que ahora te solicitan, creo que en casi todos lados, antes de tu currículum, una carta de donde sí te vendas, por qué estás interesado. No nos habían preparado de, antes de ir a tocar la puerta, lee toda la información que puedas de ese lugar que te interesa trabajar, y no nada más es repartir como cartas, ¿no? En el naipe. Si tienes interés en alguna institución en particular, ahora tienes la posibilidad de leer en el Facebook, si se promocionan así, o en Instagram con sus pequeñas historias, pero su página institucional, lee su visión, misión y valores, lee sus fundamentos, lee cuál es su labor social, si se dedican a eso. Tienes que leer eso antes de en verdad atrevernos a escribir el currículum y la carta. Ya la mando, ya estoy preparada, pero también me voy a foguear con algún amigo o una amiga para que me bombardee con preguntas, porque nunca sabemos cuál es la metodología. Puede ser que sea directamente de recursos humanos de la empresa, o que tengan un servicio de reclutadores que sean profesionalizantes y profesionales, y de ahí en verdad pueden destruir tu ego o darte herramientas para prepararte para el siguiente encuentro. Entonces sí, académicamente sí, laboralmente no tenía esas habilidades, todavía me falla, pueden verlo ahorita que estoy hablando con ustedes, la timidez y otros factores afectan ese discurso, pero es en ese sentido que no tenía las habilidades para pues el estira y afloja laboral. Espero haber respondido tu pregunta, Luz. Gracias. Y yo hago un paréntesis porque Pili ayer en la charla que tuvimos con Vero y con Moy, dijo que va a dar un seminario, y entonces quizá podríamos incluir esta parte, Pili, que acaba de compartir Lulú, que seguramente les va a ayudar mucho a nuestros estudiantes. Y bueno, yo para responder, y yo creo que cerramos con esta pregunta, si no hay más, le digo a Lucy y a todos, obviamente iba con mucho miedo, mucho miedo, pero a la vez con la ilusión, porque yo antes de estudiar la carrera de español estudié aquí en CEU, inglés y francés, y tuve una maravillosa profesora que me dejó huella, la maestra Aurorita Silva, paz descanse, siempre la voy a mencionar y la voy a recordar, y ella pues nos platicaba de sus experiencias en París, en Francia, iba y venía. Entonces yo un año antes de irme a Francia, no sé si ustedes lo crean, pero hice una visualización en un ejercicio que tuvimos, ¿a dónde te gustaría viajar? Y yo me veía frente a la Torre Eiffel. Ya estando en la Torre Eiffel, así como tal, no me la creía, como nos pasa muchas veces. Y bien es cierto, como le sucede a nuestros extranjeros que aprenden español con nosotros aquí en la facultad, empecé a tener muchos choques, muchas frustraciones, de pronto sí decía, ¿y si ya me regreso? No, esto era lo que yo quería. Y la verdad es que
tuve la suerte, igual que Pili, igual que las chicas que escucharon ustedes sus testimoniales, en que la gente que me recibió, profesores de español a los que les apoyaba, inmediatamente el primer fin de semana me llevaron y me ayudaron a comprar cosas para poder sobrevivir en la semana. No me pagaron durante un mes y entonces me prestaron dinero para sobrevivir. Y luego me prestaron un departamento en París, otro en la ciudad de Van Gogh y así. Yo decía, ¿de veras me está pasando esto? Entonces la verdad es que fue como un tiempito, lo dijo Pili. Al principio me frustré, pero yo creo que nada más fue un mes y después igual no me quería regresar. Pero lo dijo Dalia en su testimonial, regresamos porque amamos a nuestro país y queremos compartir, en este caso que nos toca con ustedes en algunas de las clases, pues nuestra experiencia para que ustedes se motiven, para que se pierdan esos miedos y se brinden la oportunidad, que no solamente a Francia, a otro país de las Europas, como luego suelen decir, anímense y verán que pues el mundo les va a cambiar. Esa sería mi invitación y pues Lulú, no sé si quieras agregar algo y cerramos nuestra charla con los jóvenes. Y las que viajen, no importa que viajen aquí a 20 kilómetros, a Mealco, vayan a la Feria de la Muñeca, métanse a San Ildefonso, Tolimán ahora con el Festival de Día de Muertos, viajen en lo posible y vayan a lugares en donde la cultura esté hablando. Sí, hay cultura en un centro comercial, ay, Dios mío, hace años que no voy a Liverpool, es el único que me vino a la cabeza. Sí, ahí hay cultura, ves las interacciones humanas, pero como lo vives en un mercado, el Tepe pues ya perdió un poco su fisonomía, pero sigue teniendo su valor, su riqueza, el mercado Escobedo, las fiestas de septiembre en la Cruz, las tradicionales mañanitas para el Día de las Madres, todo eso, vívanlo, y no por el fervor patriótico de voy a ir a presumir mi país, mi ciudad, mi comunidad, sino por ese crecimiento, te vas a ver apreciar desde los valores de la nueva cultura en la que te enfrentes, para que no caigamos ¿cómo decirlo? En contrastes, en choques culturales que no podamos lidiar con ellos. Entonces, sí, vívanlo, y si tienen oportunidad de viajar más allá de 20 kilómetros, háganlo, y háganlo también a través del internet. Lo pueden hacer sin problema. Hay muy buenos documentales, hay muy buenos viajeros que ya hicieron el recorrido y pueden tomarlo como experiencia, y más que eso te sirve como material. Sí, ahí sí es apropiación de material, perdón, pero te sirve para saber cuál es un buen ejemplo de material didácticamente hablando para presentarlo. Y ahí ya no eres el docente, ya no eres el maestro, ahí estás facilitando, ya le estás dando las herramientas a tu propio estudiante o estudiantes, en lugar de darles el ABC. Ah, es que el método ¿cómo le llaman? Ay, Dios mío, ya no me sé ni los nombres, de comunicación, el método de traducción funciona así, ya sea, no, vívelo, así funciona, con estas herramientas. Yo creo que es lo mejor. Y pues sé que yo siempre me emociono y quiero decir muchas cosas y al final cantinfleo un poco, pero a nombre de la coordinación del área de español como lengua extranjera, les damos las gracias en esta oportunidad de conversar con ustedes, a Ruth Soto y a Lourdes Rodríguez, en esta charla conferencia en la Semana Cultural de la Facultad de Lenguas y Letras. Gracias.